comieses. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Consecuencias: conocieron que estaban desnudos. Pero lo más importante de esto es que cuando ellos comieron del pecado, comieron de lo atractivo que estaba desobedecer a Dios, entonces hubo un alejamiento de la presencia de Dios, porque se escondieron de Dios. Por eso cuando alguien peca, casi siempre lo hace en privado. Cuando alguien peca, lo hace alejado, porque hay vergüenza del pecado, porque el pecado trae consigo culpa. El pecado trae consigo culpabilidad. Así que se alejaron, fueron echados, dice la palabra del Señor un poco más adelante, fueron echados, literalmente fueron echados del huerto. Y lo más tremendo fue que para que no continuara con este pecado el hombre, el pecado más grande, que era comer del árbol de la vida, lo custodió Dios con un querubín. Esto a mí me impactó. Puso uno de los ángeles más poderosos que creó Dios, que son los querubines, para que vigilara este árbol. Y alejó al hombre de su presencia. Lo echó del lugar donde él había destinado que estuviese por siempre. Y entonces la tierra fue maldita. Lo hemos visto en los últimos domingos. La tierra fue maldita. Y entonces la tierra hasta ese momento no producía hierbas malas, solo frutos buenos. Y maldijo la tierra y comenzó a producir las malas hierbas. Y la tierra comenzó a producir cada vez menos. Hay muchas personas que se preguntan: ¿por qué la tierra está como está? Por nuestro pecado, literalmente. El pecado nuestro ha maldecido nuestras tierras. El pecado nuestro ha maldecido la creación. El pecado nuestro ha alejado la presencia de Dios del ser humano. Ha traído consecuencias funestas, porque recuerden que no hay pecado sin que tenga una consecuencia. Todo pecado trae una consecuencia. Toda actividad fuera de la ley de Dios trae una consecuencia, y muchas de esas consecuencias son terriblemente funestas. Así que tiempo después vemos al hombre, y no solamente al hombre, sino a sus generaciones posteriores alejadas de Dios. Y fue así como un Caín mató a su hermano. Y fue así como generación tras generación, dice la palabra, que se fue corrompiendo el corazón del hombre hasta que llegamos a Sodoma y Gomorra. Y allí en Sodoma y Gomorra vemos nosotros hombres y mujeres pervertidos a tal punto que fueron consumidos por fuego celestial. Se alejó entonces totalmente de la presencia de Dios. El proyecto inicial que Dios tenía con el hombre se había roto. El hombre había dañado ese proyecto inicial. El hombre, por su pecado, se había alejado de Dios. Pero Dios tenía un proyecto superior al pecado del hombre. Y ese proyecto se llama perdón. Amén. Estamos celebrando en esta semana ese proyecto de Dios. Ese proyecto de Dios se llama perdón. Y yo le tengo otra palabra que también está en la Biblia, que se llama gracia. Amén. Dios quiso restablecer nuevamente la relación con el hombre. Dios quiso restablecer nuevamente la relación contigo y conmigo. Dios quiso sacarnos del lugar donde nos encontrábamos, porque estábamos viviendo la consecuencia de nuestro pecado. Y en la antigüedad, Dios dictaminó. Recuerda que Dios no pide opinión al hombre para hacer sus cosas. Dictaminó que hubiese el perdón de los pecados a través del derramamiento de sangre. Únicamente, exclusivamente a través del derramamiento de sangre. Vemos nosotros entonces como cuando el pueblo de Israel
salen de la esclavitud de Egipto y llegan a la tierra prometida, se les instituye una serie de mandatos, 630 mandamientos que están en este libro sagrado. Y en el libro de Levítico, en medio de la liturgia del perdón de los pecados, Dios establece cómo debe ser ese sacrificio. Pecado, perdón a través del derramamiento de sangre, pero el derramamiento de la sangre tenía que ser con unas condiciones específicas. Vamos al libro de Levítico, por favor. Libro de Levítico, capítulo 4. Levítico, capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al verso 7 inicialmente. Levítico capítulo 4, versos 1 al 7. Dice: habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Miren una palabra que aparece aquí en este contexto: expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y le degollará delante de Jehová, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión de delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¡Wow! Parece un poco complicado, se lo voy a desglosar un momento. Venía una persona que había pecado, que había transgredido la ley. Básicamente el Pentateuco, uno de los 613 mandamientos que está en la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Llegaba entonces aquel pecador, imagínate el pecador, con esa cara de tristeza, muy probablemente, porque el pecado trae tristeza, con esa cara de culpabilidad, porque el pecado trae culpa, con esa cara de alejamiento de Dios, porque el pecado te aleja de Dios. Sabiendo que había cometido un pecado, venía con aquel animalito inocente, aquel animalito, y lo traía ante el sacerdote. Y el sacerdote imponía su mano sobre aquel animal inocente y perfecto. Repite conmigo: inocente y perfecto, sin daño alguno. Tenía que tener ciertas especificaciones, porque todo lo ofrecido en el altar, en el tabernáculo y en el templo tenía especificaciones puntuales. Así que ponía la mano sobre aquel animal, indicando la relación que tenía el animal que iba a hacer la expiación, es decir, el perdón del pecado, y Dios. ¿Dios por qué? Porque el sacerdote era la comunión, el contacto entre lo divino y aquella persona que traía el animal para el sacrificio. Entonces ponía su mano y degollaba a aquel animal. La sangre corría, la sangre fluía, y entonces había perdón, había remisión de pecados. Así sucedió por mucho tiempo, y podemos ver en el libro de Levítico muchas otras formas de degüella y muchas otras formas de ofrenda por el pecado, pero todas básicamente eran derramando sangre de un inocente. Pero se convirtió en una costumbre, como todos aquellos que piden perdón y vuelven a pecar. Todos pecamos, dice la palabra del Señor. No hay uno que no peque, incluyendo lógicamente los que nos paramos en el altar. Pero estoy hablando de que el cristiano nacido de nuevo no peca.
con la misma satisfacción que lo hacía antes. Peca con el temor divino a Dios. Peca tal vez por omisión. Peca tal vez porque de pronto un pensamiento se va o una intención del corazón. Pero lo que hacíamos antes, aquellas cosas que corríamos, ¿cuántos de ustedes corrieron a pecar? Yo corrí muchas veces a pecar y de eso me he arrepentido muchas veces, porque corría a hacer lo malo sabiendo que le iba a faltar a Dios. Así que se volvió una costumbre en el pueblo de Israel, con cada pecado, con cada falta, degollar un animalito. Y no había realmente dolor en el corazón. No había realmente arrepentimiento genuino. Los corazones de los judíos se estaban cauterizando. Cauterizando es que ya tú no sientes remordimiento, ya tú no sientes dolor y pecas consuetudinariamente. El pecar se vuelve una costumbre en tu vida. No estaba bien hacerlo. Dios quería acabar con esa costumbre. Dios quería dar el mejor de los sacrificios. Él mismo, ofrecer él mismo un sacrificio. Ya el hombre no ofrecía delante de la presencia de Dios un sacrificio por el pecado. Él mismo quería propiciar ese acercamiento. Porque todo estaba roto. Recuerden todas las consecuencias del pecado. El hombre estaba alejado de Dios. No había manera de hacerlo directamente. La pastora lo dijo hace unos momentos. Qué bueno podernos acercar directamente al altar de Dios. Que no haya un intermediario. Ya Dios no quería que hubiese un sacerdote en medio. Porque a veces los sacerdotes también estaban contaminados. A veces los sacerdotes también estaban en pecado. Estoy hablando de aquellos, porque los de ahora. Entonces, propició que su hijo viniese a la tierra y se hiciera 100% hombre, siendo 100% divino. Y todos conocemos el sacrificio, y todos conocemos la historia de lo que sucedió. Y muchos en estos días reflexionamos al respecto. Lo hablaban los muchachos del grupo de alabanza esta mañana en su tiempo de devocional. Estuve yo en el devocional y hablaban exactamente de esto. De cómo se ha convertido este tiempo en una semana. Lo he visto. Letreros en las tabernas. Parranda Santa. Chiquiteca Santa. Este tiempo se ha convertido en un tiempo de vacacional y mucho más de pecar. Recuerdo cuando yo estaba niño y mi padre y mi madre me llevaban a la iglesia. Eran jueves, viernes, sábado y domingo allí en la iglesia. Hoy las iglesias en la Semana Mayor, como le dicen en Colombia, están desocupadas porque la gente no tiene un poquito de tiempo para reflexionar en lo que hizo Dios a través del sacrificio de Jesús. Y se nos ha olvidado realmente cuál es el significado de este tiempo. Y se nos ha olvidado, hoy lo sabemos, que no son las fechas exactas, porque nuestro calendario gregoriano no coincide con el calendario judío. Son fechas diferentes, pero es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de por lo menos tomarnos unas horas para darle gracias, ser agradecidos con Dios. Ser agradecidos por el sacrificio de su Hijo. Ser agradecidos por todo lo que significó para nosotros el sacrificio. Recuerden ustedes que la relación estaba rota. Y entonces en el hombre había culpabilidad y alejamiento de Dios. Y fue echado de la presencia. Y fue sacado del Edén, y entonces la tierra fue maldita, y hubo una relación muy difícil entre hombres y mujeres, y hubo una relación muy difícil aún entre mismos hombres. Se maldijo todo. Pero cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo,
entonces hay un cambio en nuestra relación. Dice Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6 y verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Esta es la consecuencia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí aparece otro actor. Aparece el pecado, aparece la consecuencia. La paga de aquel pecado es la muerte, y se refiere no solamente a la muerte física, sino a la separación de Dios y a la consecuencia eterna de ese pecado. Es decir, el infierno, la separación eterna con el Padre. Pero el tercer actor que aparece es la dádiva de Dios. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Aquella vida que Dios nos había ofrecido desde el principio y menospreciada por Adán y Eva, había sido nuevamente entonces restituida. ¿Cómo fue restituida? Había también entonces un ordenamiento litúrgico, por decirlo así, un ordenamiento de algunas especificaciones y leyes necesarias para que ese sacrificio fuera un sacrificio aceptable a Dios. Dios había dejado en el libro de Levítico que aquel sacrificio iba a ser un animalito sin ningún tipo de defecto, el mejor de la manada, con una cierta edad específica y sin ninguna mancha, sin ningún pecado. Fue así como el Señor Jesucristo, después de 3 años de ministerio, cerca de los 33 años y medio, fue llevado a la cruz del Calvario, sin haber tenido mancha, sin haber tenido culpa de nada, sin haber hecho nada para poderlo merecer. Y fue expuesto delante de todos aquellos que lo querían ver muerto y por nuestro pecado. Dice la palabra del Señor, y el castigo nuestro fue sobre sus hombros. Y muchas cosas sucedieron entonces. Eso es lo que nosotros los cristianos no podemos olvidar, iglesia. Estábamos separados de la presencia de Dios. Estábamos condenados a la muerte perpetua. La eternidad separados de Dios. Y en el castigo. No podemos olvidar entonces que a través del Señor Jesucristo, que a través de ese cordero inmolado, de ese cordero sin mancha, de ese cordero que no tenía culpa, recibimos nosotros perdón de pecados. En la antigüedad, en el tiempo de la última plaga, cuando fue la muerte de los primogénitos, unos minutos antes, sucede algo grandioso, y es la institución de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Dios quiso que fuese una fiesta solemne. Los judíos tienen fiestas solemnes, nunca dejan de celebrarlas. La menorá es tipología de cada una de las fiestas judías. Cada una de ellas tiene un símbolo específico. Cada una de ellas es una fiesta solemne judía. Se instituye entonces la salida por mano fuerte de esclavitud hacia la libertad. El propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel era sacarlo de esclavitud para que le adoraran. Faraón endureció su corazón. Después de todas las plagas que vivieron, Dios dispuso que todos los primogénitos en cada casa, no iba a haber un solo hogar en Egipto que no tuviese un muerto por lo menos. Dios le dice entonces al pueblo de Israel que tomen por familia un corderito. Ese corderito era un corderito con unas especificaciones ciertas. Y su sangre debía ser colocada
en el arco de la puerta, para que esa noche el ángel de la muerte no pasase y se llevase consigo a los primogénitos de cada casa. Muchos años después, estaba el Señor Jesucristo celebrando aquella fiesta. Miremos por favor el libro de Mateo capítulo 26. El Señor Jesucristo, cumplidor de la ley, cumplidor de la tradición, cumplidor de las fiestas solemnes, estaba específicamente el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, dice el verso 17 del capítulo 26. Todo tienen. Mateo capítulo 26, verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? La Pascua a la que yo hice referencia hace un par de minutos. Aquella celebración solemne donde el pueblo de Israel estaba celebrando su salida de cautividad e institucionaliza la cena del Señor. Hoy vamos a compartir la cena del Señor, pero hoy no quiero que sea de una manera ritual, porque muchas cosas sucedieron con la muerte del Señor Jesucristo, porque Él no fue ofrecido en vano, para que después de algunos años olvidemos la esencia de su sacrificio. Cuando alguien pide por algo, tal vez pide desde muy adentro de su corazón. El problema del ser humano es que nos acostumbramos, perdemos el poder de asombrarnos. Así que cuando compartimos la cena del Señor, perdemos el poder de asombrarnos de dónde nos sacó el Señor. Y veo entonces yo cómo en algunos lugares, aquí hemos procurado que no suceda, pero yo he participado de cenas donde no hay el respeto, no se conmemora realmente el significado de la cena del Señor. Y Él la deja institucionalizada por ciertas cosas específicas. Y Él dice que a través del vino, porque allí en la mesa donde estaba el Señor Jesucristo en la última cena hubo vino, también había un cordero de la Pascua. ¿Se recuerdan ustedes? Quedó institucionalizado por todas las generaciones hasta el día de hoy. Entonces, en cada Pascua se sacrifica un animalito, y en cada Pascua entonces se come esa carne de ese animalito con algunas especificaciones levíticas. Y allí también hay en la mesa de los judíos hasta el día de hoy panes sin levadura como el que vamos a consumir hoy, hierbas amargas, y cada una de estas cosas tiene un significado. Estaba el Señor Jesucristo entonces con todos sus discípulos comiendo el cordero pascual. Allí en la ciudad, los sacerdotes, tal vez más de 200, 300 o 400 sacerdotes de todas las sinagogas, estaban sacrificando corderos al mismo tiempo, porque dice la palabra del Señor que se tenían que sacrificar entre la primera tarde, las 6 de la tarde del primer día y las 6 de la tarde del segundo día. Así que se sacrificaban cientos de animales y corría la sangre. A través de esa sangre que corría por las calles de las ciudades había perdón de pecados. El Señor Jesucristo, viendo esa escena y sabiendo que minutos después, tan solo minutos después, iba a ser apresado, y luego de ser apresado iba a ser vituperado, abofeteado, le iban a mesar la barba, eso es que le arrancaban la barba con las manos, iba a ser sometido a mucho dolor. Miren Isaías capítulo 53, por favor. Isaías capítulo 53 nos dice el profeta cientos de años antes lo que iba a suceder
con el Señor Jesucristo. Proféticamente dice lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Es decir, cuando habla el profeta, la gran mayoría de veces no se le cree. Porque la profecía del profeta que agrada es la profecía que promete. Pero cuando la profecía corrige, causa escozor de oír. Y así le pasó a Isaías. Duró muchos años profetizando lo que iba a suceder y aún así no querían escucharlo. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Y comienza a describir todo el sufrimiento de Jesús. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, porque su cara, su cuerpo fueron totalmente desfigurados. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los limpios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Mira cuántas cosas había dispuesto el Padre para ti y para mí, cientos de años antes de que su Hijo fuese llevado a la cruz en el Calvario. Así que cada uno de los pasos que Él dio, cada una de las actividades que Él realizó, cada uno de los muy minuciosos castigos que recibió, tenían un propósito de beneficio para ti y para mí. Recuerda que Él quería nuevamente restablecer la relación entre su creación, entre sus hijos amados y Él. Entonces recibimos muchas cosas a través de su sacrificio, de todo aquello que Él recibió allí en la cruz. Recordemos nosotros que fue azotado con látigos de 7 puntas, y en las puntas de esos látigos había pedazos de huesos de animales o pedazos de metales que cada vez que giraban, porque se enroscaban, se giraban en su torso, arrancaban pedazos de carne. Y vimos nosotros tal vez un par de años cómo su tórax finalmente colapsó y no pudo respirar más. No podemos nosotros tomar la Santa Cena sin recordar todo esto, mis amados, sin sentirnos culpables de nuestro pecado y que otro perfecto llevará la culpa del mismo. Recordamos entonces que minutos antes de ser apresado, y esta mañana escuchaba a alguien decir algo que me conmovió el corazón, entregado por uno de sus amigos, entregado por alguien con quien compartió 3 largos años de ministerio,
No sabemos cuántas veces el Señor Jesucristo le dejaría un bocado de pan a Judas. ¿Cuántas veces Judas lo abrazaría y como tú y como yo le diría, nunca te dejaré? Como cuando vamos a pecar y venimos nuevamente y nos arrodillamos y lloramos y decimos, Señor, te juro que nunca más vuelvo a pecar. Tal vez como Judas no lo entregamos porque físicamente no es posible, pero herimos su corazón cada vez que tenemos por inmundo su sacrificio. Estaba dispuesto que así sucediera y el Señor Jesucristo lo sabía, pero aún así le tuvo que haber dolido mucho en su corazón. Viene entonces uno de sus grandes amigos. Eran muchos los discípulos, pero solamente él compartía su casa, su mesa, con 12 personas muy allegadas a él. Y uno de ellos lo entrega. Pero miren lo que dice el Señor Jesucristo con respecto a Isaías en Mateo 26. Pero vamos a los versos 26 y 28. Recuerden, vamos nuevamente a Mateo 26, pero esta vez a los versos 26 al 28. Y mientras comían, recuerden ustedes que estamos en la cena, entonces espero que me hayan seguido por este recorrido desde la creación hasta el momento de la institucionalización de la cena del Señor. Dice el verso 26, y mientras comían el Cordero Pascual, como lo he dicho, mientras comían el Cordero Pascual, las hierbas amargas que tipificaban el sacrificio, todo lo que iba a vivir, el trago amargo que iba a pasar al Señor Jesucristo momentos después. Y también el pan sin levadura, que significaba el Señor Jesucristo sin pecado. Pero también el vino, que significaba la unción del Espíritu Santo en la vida de Él y, cómo no, en cada uno de nosotros. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Quiero leer la última parte. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Para qué? La tienes aquí. Del nuevo pacto, que por muchos, por todos nosotros, es derramada para remisión de pecados. La sangre de Cristo, derramada por cada uno de nosotros, ya no era el cordero del tabernáculo allí en el desierto, ya no era el cordero del templo allí en la ciudad de Jerusalén. Era directamente un trato nuevo con cada uno de nosotros. El acercarte a ti y acercarme a mí, a la presencia de Dios nuevamente. Ese es el nuevo pacto al que se refería el Señor Jesucristo en la institucionalización de la última cena. Que por muchos es derramada, aquella sangre preciosa fue derramada allí en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para remisión, para perdón de nuestros pecados. Así que recibimos muchas cosas. Leamos entonces nosotros lo que dice Mateo capítulo 26 e Isaías capítulo 53 y hagamos uno solo. Miren lo que recibimos nosotros en el sacrificio de Jesús. Fue quitado nuestro pecado. Pero no solamente fue quitado nuestro pecado, sino las consecuencias de nuestro pecado. Recuerden que el pecado generado allí en el Edén fue la separación del hombre con Dios, el alejamiento de su presencia, la culpa por el pecado. Todas aquellas consecuencias del pecado fueron quitadas a través del sacrificio de Jesús. Pero también fue apaciguada la ira de Dios
por nuestro pecado. Dios se enoja por el pecado. Por eso hay consecuencias. Dios detesta el pecado. Dios se entristece por nuestro pecado. Pero atentos, Dios ama al pecador que se humilla y pide perdón. Se apaciguó la ira de Dios. Esto quiere decir que Jesús fue propiciación por nuestro pecado. Fuimos comprados de nuevo por su sangre. Es decir, fuimos redimidos. Fuimos limpios de pecado. Esto es expiación. Volvimos a nuestro estado original, aquel que se perdió en el jardín del Edén. Es decir, fuimos redimidos y declarados justos, es decir, justificación. Ahora nuestra condición cambió. Ahora somos diferentes. Ahora cuando tú y yo pedimos perdón genuinamente, es que hay un arrepentimiento genuino. Y hay sentimientos que solamente es llorar tal vez por las consecuencias de ese pecado. Pero no hay un arrepentimiento genuino. Dice la palabra del Señor, entonces, que todo aquel que se arrepiente y se aparta de su pecado, eso quiere decir que se propone no volver a pecar, alcanzará misericordia. Les voy a regalar el verso más hermoso que les puedo dar yo a ustedes. Está en Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Libro de Hebreos, capítulo 4 y versos 4, verso 16. Hebreos 4, versos 16. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De acuerdo o teniendo en cuenta lo alejados que estábamos de la presencia del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso nos dice el Señor a través de su palabra. No importa las faltas que tú hayas cometido. Si hoy te arrepientes genuinamente, podremos acercarnos directamente al trono de la gracia. Ya no hay un sacerdote que esté intermediando, porque en el momento del sacrificio del Señor Jesucristo allá en la cruz, el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo. Fue rasgado. No hay necesidad de un tercero, porque podemos acercarnos directamente a la presencia de Dios. Lo que decía la pastora esta mañana, vamos al lugar santísimo, acerquémonos a la presencia de Dios. Lo que evita que tú y yo estemos en la presencia de Dios es el pecado, es lo que nos aleja de Él. Pero una vez hemos confesado nuestro pecado, podemos acercarnos delante de la presencia de Dios directamente. Y podemos entonces compartir la cena del Señor dignamente. Yo quisiera hoy que te pusieses en pie y que vamos a compartir la cena del Señor. Las personas que me van a colaborar, por favor. Yo quisiera que aprovecháramos este tiempo para pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que todos los días pecamos. Todos los días cometemos falta delante de Dios. Pero hoy vamos a compartir una cena específica. Hoy vamos a compartir una cena con la motivación correcta. Pero también quiero que tengamos muy en cuenta lo siguiente. A través del sacrificio de Cristo y como una muestra de lo que Él ofrece a través de su sacrificio, dejó la cena institucionalizada. Recuerden todos los beneficios de la cruz.
Yo estuve esta semana reflexionando todo el tiempo, aún durmiendo. ¿Qué significó o qué significa para mí el sacrificio de Jesús, hermanos? Si tú tienes hoy una dolencia, vas a ponerla delante de la presencia de Dios, porque hay para ti y para mí sanidad. Si tú tienes un pecado y lo vas a confesar delante de Dios y vas a ir a prometerle a Dios no volver a fallar, para que sea derramada la misericordia del Padre sobre tu vida. Padre, hoy yo coloco, Señor, como pastor, como sacerdote de este lugar, estos elementos, el vino y el pan, hoy los ofrezco delante de tu presencia. Hoy te pido que los santifiques. Estoy tan agradecido contigo, Señor, por todo lo que significó el sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy entiendo mucho más ampliamente, mucho más claramente todo lo que tú hiciste, Jesús, en la cruz, y todo lo que tú propiciaste, Dios, a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Tu Hijo sin mancha. No hubo motivo para que Él muriera, pero aún así lo hizo. Y moriste, Cristo, por mi pecado. Moriste por mis dolencias, por mi enfermedad, por mi separación de ti, porque mi pecado me había separado de ti, la culpa de mi pecado me había separado de ti, Dios. Por eso yo hoy agradezco. Por eso yo hoy agradezco, por eso yo hoy agradezco el sacrificio tuyo, Jesús. El haberte prestado para ser inmolado, el haberte prestado para sufrir todo lo que yo merecía por mi pecado. Por eso hoy te pido que me perdones. Y te prometo más nunca volverlo a hacer, Señor. Hoy agradezco, hoy reconozco. Oh Dios del cielo, gracias. Te alabo, Señor. Amén y amén. Vamos a compartir los elementos. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe fiel, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, que para siempre, Dios, tu misericordia es, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, más vasta que el ancho mar, y más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, tu misericordia es, y más alta que el ancho mar, y más alta que el cielo está,
para siempre, oh Dios, tu misericordia y mejor que la vida, me llama lo sabe, fiel, porque para siempre, tu misericordia mejor que la vida, mi alma lo sabe, porque para siempre tu misericordia mejor que la vida, mi alma lo sabe, porque para siempre, Dios, tu misericordia, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Todos reciben los elementos. Si hay alguien que falte, por favor levante su mano. El apóstol Pablo dice a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Ahora te damos gracias, Señor. Una vez más agradecemos tu Hijo inmolado en la cruz, el Cordero sacrificado sin pecado, el único sacrificio necesario para el perdón de los pecados. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Amén. Compartamos el pan. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe, fiel, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia más alta que el ancho, más alta que el cielo está. Porque para siempre, tu misericordia. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Te damos gracias, Dios, por la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo en la cruz y todos sus beneficios para nosotros. Gracias por el perdón de pecados, Señor. Amén y amén. Compartamos la copa. Estos elementos tienen que ser repartidos, por favor. No puede quedar nada de la cena del Señor para después. Amén. Amén. Estos elementos se reparten porque son santificados como la cena del Señor. Aleluya. Quisiera compartir un último capítulo, por favor, todos atentos. Está en Hebreos capítulo 10, el verso 26 en adelante. Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante. Sabemos nosotros cómo se generó el pecado, las consecuencias de él, cómo propició Dios un acercamiento a través de Jesús, todo lo que costó la muerte de Jesús y lo que significó para nosotros.
dice el autor de Hebreos, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios. Padre, hoy proponemos en nuestro corazón el no volver a faltarte, Señor. Ya conocemos que el pecado trae consecuencias y queremos alejarnos del pecado y de sus consecuencias, Señor. Queremos acercarnos libremente, confiados al trono de tu gracia. Sabemos que la muerte de tu Hijo y el derramamiento de su sangre trajo consigo muchas, pero muchas bendiciones. Hoy las aceptamos, Dios del cielo. Hoy declaramos, Señor, que queremos todo aquello que significó el Cordero en la cruz del Calvario. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.